el vil conspirador. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Lucifer, literalmente el que lleva la luz, el más glorioso de los ángeles, orgullosamente aspiró a ser como el Altísimo y conspiró contra Dios, por lo cual cayó en el juicio del diablo, y Dios lo arrojó al abismo juntamente con sus ángeles que le siguieron en la conspiración. Pero veamos el registro bíblico, y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Isaías 14, del 12 al 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, en espanto serás. Ezequiel 28, 13 al 19. ¿Quién es este que por su rebelión fue arrojado del cielo? Refiriéndose a este incidente, es que Jesús dice: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Lucas 10, 18. Este es el autor de toda esclavitud y miseria en el mundo. Este es el que hiere a los pueblos de llaga permanente, el cual se enseñorea de las gentes con furor y las persigue con crueldad, el que a sus presos nunca abrió la cárcel. Isaías 14, 6 y 17. Este es el que desentonó la alabanza libre de los ángeles y robó a muchos de ellos su libertad. Y los ángeles que no guardaron su dignidad fueron despeñados en el infierno con cadenas de oscuridad, y los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. Segunda de Pedro 2:4, Judas 6. Empero aquellos que permanecieron fieles a Dios todavía disfrutan y cantan su libertad. Satanás, que en las Escrituras es descrito como el príncipe de la potestad de las tinieblas, quisiera coartar la libertad del sol en su recorrido, que la luna ni las estrellas alumbraran, para que en este mundo reinaran las tinieblas perpetuas. Pero Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos. Mateo 5:45. Satanás, que anda por lugares secos, Lucas 11:24, quisiera impedir que la lluvia descendiese libremente sobre la tierra, para hacer de este mundo un desierto infernal. Pero Dios prepara la lluvia para la tierra, Salmo 147:8, y hace que llueva sobre justos e injustos, Mateo 5:45. A Satanás
que ruge como león, que odia como dragón, que engaña como serpiente, que envenena como escorpión, que no sabe cantar, le mortifican los trinos de libertad que entonan las avecillas, y quisiera privarles de su alimento para destruirlas, pero Dios las alimenta. Lucas 1:4. A Satanás le molesta la libertad de los animales en la selva y los incita a la fiereza y a la destrucción, mas Dios da a la bestia su mantenimiento. Salmo 147:9. Pues los leoncillos braman para buscar de Dios su comida. Salmo 104:21. Como él mismo está bajo juicio y en condenación, y sabe que un día va a ser atado, encerrado en el abismo y finalmente lanzado al lago de fuego ardiendo juntamente con sus ángeles, él odia todo pensamiento de libertad, odia a Dios, odia la obra de Dios, siempre está acechando, maquinando, conspirando contra Dios y contra el hombre. Los nombres de este cruel conspirador revelan su carácter. Satanás significa adversario, es adversario de Dios, de la obra de Dios y del hombre. Diablo significa calumniador, calumnia a Dios y al hombre. Apolión significa destructor, vino a matar y a destruir. Ladrón, vino a hurtar. Serpiente, ofrece el pensamiento de astucia, de engaño, de traición. Tentador, tienta al hombre para arruinarlo. El odio de este tenaz conspirador ha sido concentrado en contra del hombre. Satanás envidia al hombre con una envidia que le consume. Habiendo perdido su gloria, su hermosura, su luz, ahora envidia al hombre, quien fue hecho un poco menor que los ángeles y por supuesto menor que Lucifer, y fue coronado de gloria y de lustre. Salmo 8:5. A Satanás no le gustó que al hombre, un ser inferior a él, le fuera dado el señorío de este mundo. Esa devoradora envidia le llevó a odiar y a conspirar contra el señorío del hombre, contra su felicidad y su libertad. Y la libertad tristemente fue perdida. La serpiente engañó a Eva, 2 Corintios 11:3, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Génesis 3:8. Oí tu voz y tuve miedo, Génesis 3:10. El pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12. Por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, Romanos 5:18. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, Romanos 5:19. El impío será detenido con las cuerdas de su pecado, Proverbios 5:22. Mas los pecadores en su pecado serán presos, Proverbios 10:6. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, Juan 8:34. Estudiando el registro bíblico de la creación, nos es muy fácil comprender el estado de felicidad y de libertad de que disfrutaba el hombre y su compañera en el huerto de Edén. La Escritura nos dice que Dios hizo todo bueno, pero después de haber hecho al hombre y haberle puesto en el huerto de Edén, entonces nos dice que era bueno en gran manera. Evidentemente, Dios se esmeró en el caso del hombre y reservó lo mejor para éste. El hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y alentó en su nariz soplo de vida reviste una importancia tremenda. De todas las criaturas, solamente el hombre recibió tal distinción y tal privilegio. Dios puso en el hombre todas las gracias y virtudes que pueden hacer al hombre verdaderamente feliz. El hombre gozaba de perfecta comunión con Dios. El huerto de Edén era una extensión del cielo, pues la voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. La presencia de Dios era una perfecta realidad. Y los bendijo Dios.
además de tantas otras bendiciones, recibieron la bendición personal y directa de Dios. ¿Puede existir mayor felicidad que poseer y disfrutar de la bendición de Dios? En ninguna manera. Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Es evidente que ellos pudieron haberse multiplicado y haber poblado la tierra sin desobedecer al mandato de Dios. Qué hermoso hubiese sido este mundo poblado por una raza sin pecado. Sojuzgadla y señoread. Fueron hechos corona de toda la creación, la obra maestra de Dios. Reinaban, dominaban, señoreaban. He aquí os he dado para comer. Dios proveyó para ellos alimento en abundancia. Toda hierba que da simiente, todo árbol en que hay fruto, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, toda hierba verde le será para comer. Y había Dios plantado un huerto en Edén, y puso allí el hombre que había formado, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y salía de Edén un río para regar el huerto. Imagínese usted la hermosura de un huerto plantado por Dios mismo. En toda esta descripción bíblica resalta el estado de perfección, de comunión, de inocencia, de pureza, de rectitud, de dominio, de señorío, de abundancia, de felicidad, de libertad, de que gozaba el hombre. Empero la serpiente era astuta. Esa serpiente antigua, el diablo, no podía ver con buenos ojos tanta felicidad y tanta bendición, y comenzó a conspirar y a trabajar para destruir y arruinar al hombre y robarle su felicidad y su libertad. Y el cruel intento tuvo éxito. La serpiente engañó a Eva con su astucia, pues la mujer tomó de su fruto y comió, y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos sus ojos al mal, habiendo perdido el vestido de gloria que les cubría, conocieron que estaban desnudos. Al oír la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, ya no pudieron salir a recibir a su hacedor, sino que escondióse el hombre y la mujer de la presencia de Jehová Dios. En lugar de gozarse en el privilegio de oír la voz de Dios y en la libertad de platicar con Él, ahora dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y escondíme. Y de esta manera el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, y por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, y por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y los pecadores en su pecado serán presos, pues todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y ahí tenemos al hombre. El cuadro ha cambiado. Ahora le vemos conociendo y practicando el mal, escondido y huyendo de Dios, dominado por el miedo, bajo culpa y condenación, muerto en delitos y pecados, detenido por las cuerdas de su pecado, cautivo en el lazo del diablo, esclavo del pecado. Descendió de rey a plebeyo, de señor a siervo, de soberano a cautivo, de libre a esclavo. Perdió su relación divina. Ahora otro es su padre. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Perdió su rectitud humana. Ahora el mal está en él y le lleva cautivo a la ley del pecado. Perdió su bondad innata. Ahora no hace el bien que quiere, ni alcanza a efectuar el bien. Perdió su libertad espiritual. Ahora no tiene comunión con Dios. Echó pues Jehová fuera al hombre, pues el que hace pecado es del diablo, y no ha visto ni ha conocido a Dios. Perdió su libertad intelectual. Ahora está en error y bajo la potestad de las tinieblas. Perdió su libertad moral. Ahora es culpable, vendido a sujeción de pecado. Perdió su libertad física. Ahora está sujeto a la enfermedad y a la muerte. Los insensatos, a causa de sus maldades, fueron afligidos, enfermaron. Toda cabeza está enferma. Por el pecado entró la muerte. Perdió su libertad de vida. Ahora otro domina.
cautivo en el lazo del diablo está. Perdió su libertad volitiva. Ahora está sujeto a la voluntad de otro. Está cautivo en el lazo del diablo a voluntad de él. Por eso lo que hace no lo entiende, ni lo que quiere hace. Antes lo que aborrece, eso hace. Aunque el hombre aún retiene su libertad de escoger, una vez que escoge el pecado y rinde su voluntad al enemigo, ya no puede librarse por sí mismo de las férreas garras del diablo, quien a sus presos nunca abrió la cárcel. El diablo, quien le domina a voluntad de él, induce al hombre a escoger las tinieblas en vez de la luz, y es por ello que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Le induce a escoger la maldición en vez de la bendición. Por eso Dios dijo a Adán: ahora pues maldito seas tú. Es por ello que Jesús dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Le induce a escoger la esclavitud en vez de la libertad. Los pecadores a sus almas tienden lazo, como el loco a las prisiones para ser castigado, y como el ave que se apresura al lazo. Le induce a escoger el camino ancho en vez del estrecho. Del camino estrecho dice: no andaremos. Del camino ancho se dice: muchos son los que andan por él. Le induce a escoger la muerte en vez de la vida. El que peca defrauda su alma y ama la muerte, porque el pecado engendra muerte, y está establecido que el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte, y esta es la muerte segunda. Le induce a escoger el infierno en vez del cielo, pues los malos serán trasladados al infierno. El hombre que ahora es un pobre esclavo comprende todo lo que ha perdido y desea ser libertado, pues el preso se da prisa para ser suelto. El hombre, viéndose degradado, vencido, oprimido y privado de su libertad, procura libertarse, hace esfuerzos inauditos por librarse de ese horrible cautiverio, pero solamente para encontrar que el pecado, tomando acción, le engañó y le mató. Quisiera sentirse libre, pero encuentra que está vendido a sujeción de pecado. Quisiera librarse de las cadenas del vicio y de la maldad, pero encuentra que lo que aborrece eso hace, que no alcanza a hacer el bien, que el mal está en él. Y ante su impotencia para librarse por sí mismo, el hombre exclama en desesperación: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién le librará? No es otro que nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran libertador. Así se intitula nuestro próximo mensaje. Oremos. Oh Dios mío, te suplico que salves estas almas, sanes estos enfermos, libertes estos cautivos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El título del mensaje de hoy es El vil conspirador.